Bueno, hermanos, habiendo hablado de la naturaleza de Cristo, ahora nos toca hablar de sus obras. Entonces comenzamos con la doctrina de la expiación. La doctrina de la expiación. Y la expiación es la obra de Cristo para darnos la salvación. Cristo tuvo una vida intachable y murió como sustituto en la cruz para realizar el gran intercambio de nuestros pecados por su perfección, por su justicia. Y así el Dios Santo expió la culpa del hombre pecaminoso. Por eso nos referimos a la expiación de Jesús como expiación sustitutiva penal. Es la idea que Cristo tomó el castigo total que nosotros merecíamos por nuestros pecados como sustituto en nuestro lugar, y que todos los demás beneficios o resultados de la expiación encuentran su ancla en esta verdad. De nuevo, a veces se llama el gran intercambio, y quizás sería útil verlo como de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, acá es el hombre, ¿no? Y nosotros tenemos nuestro pecado, ¿no? Y merecemos la ira y el castigo de Dios. Y acá es Jesús en la cruz, y Él tiene una historia, un récord de justicia perfecta. Es decir, Jesús nunca pecó. Entonces, en la cruz, en la expiación, damos nuestro pecado, transferimos nuestro pecado a Jesús en la cruz. Entonces, tenemos perdón de los pecados. Pero también su justicia perfecta, Él nos da. Entonces, no es solamente que tenemos perdón de nuestros pecados, pero también en este gran intercambio tenemos la justicia de Cristo. Gracias a su misericordia, Dios Padre envió a su Hijo, que voluntariamente vino a la tierra y sufrió por nosotros para redimirnos. Y seguramente un versículo que muchos conocen es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tengan vida eterna. También vemos en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y este versículo usa la palabra propiciación. Entonces pensamos en un momento en qué significa eso. Y significa que por su sangre nos reconcilia con Dios. Es una satisfacción de la ira de Dios por el pecado. Para nuestra expiación era necesaria la obediencia sin pecado de Cristo. A veces esto se llama la obediencia activa de Cristo. Pero también era necesaria que Él sufriera nuestra muerte para pagar el castigo por el pecado. Y esto llamamos la obediencia pasiva de Cristo. Entonces, ¿qué significa la obediencia activa por un lado y la obediencia pasiva de Cristo en el otro lado?
Y estos se refieren a toda la obra de Cristo. Pero al usar este lenguaje estamos tratando de enfatizar que la ley de Dios, que Cristo tuvo que obedecer perfectamente para ser nuestro Salvador, la ley de Dios tiene sanciones penales cuando desobedecemos, pero también tiene mandamientos positivos, cosas que no podemos hacer y cosas que sí tenemos que hacer. Y lo que necesitamos en nuestra salvación no es solo un Salvador que evite hacer el mal, sino uno que obedezca positivamente la ley. No solo necesitamos que nuestros pecados sean perdonados para ser justificados, necesitamos un registro de obediencia total. Y bueno, quizás una ilustración ayudaría. Imaginen que en el cielo Dios tiene una carpeta para cada ser humano en la tierra. Y adentro de esa carpeta está la lista de todos los pecados de esa persona. Por lo tanto, algunas carpetas son más gruesas que otras, ¿no? Tienen más cosas que otras. Pero el punto es que si Dios, como juez justo, abre nuestra carpeta y ve nuestro registro de pecado, con justicia diría culpable, merecedor de la muerte. Pero la buena noticia del Evangelio es que Jesús murió para que podamos tener el perdón de los pecados. Así que para aquellos que ponen su confianza, su fe en Cristo, nuestros pecados son perdonados. Todos los pecados que se enumeren en nuestra carpeta se borran como si nunca hubieran existido. Así que ahora nuestra carpeta está vacía. Pero el problema es que, como dijimos antes, la ley de Dios tiene mandamientos positivos. No podemos tener una carpeta vacía y al mismo tiempo agradar a Dios. Entonces, la buena noticia del Evangelio es que Jesús no solo nos ofrece el perdón de los pecados, sino que también nos ofrece su historial de justicia perfecta, su registro de justicia perfecta. Su lista de buenas obras ahora está en nuestras carpetas. De modo que ahora cuando Dios, el juez justo, abre nuestra carpeta, no solo no ve nuestros pecados, sino que Él ve la justicia perfecta de Cristo y puede declararnos justos. Entonces, necesitamos la obediencia pasiva de Cristo, que es su sufrimiento, su muerte, su resurrección, pero también necesitamos su obediencia activa, que Él obedeció perfectamente la ley. Necesitamos las dos cosas para ser declarados justos en la salvación. Y esa es la idea detrás de la obediencia activa y pasiva. Cristo obedeció perfectamente la ley y esa es su obediencia activa. Él sufrió y murió en nuestro lugar y esa fue su obediencia pasiva. Pero todo ello era necesario para nuestra salvación. Bueno, la obra de Cristo por nosotros se anunció en el Antiguo Testamento con el día de la expiación en Levítico 16. No tenemos tiempo ahora, pero sería bueno leer este capítulo pensando en Cristo. Y este día de la expiación es cuando el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre el chivo expiatorio y confesaba el pecado del pueblo para que el pecado se transferiría en forma simbólica a la víctima inocente y así fuera quitado, ¿no? Este
acción de poner sus manos es como poner los pecados del pueblo de Dios sobre este animal inocente, digamos. Y Hebreos nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Y la sangre derramada de Cristo es fundamental para entender las enseñanzas bíblicas sobre nuestra expiación. Él tuvo que pagar lo que nosotros merecíamos. Cristo sufrió y murió voluntariamente en nuestro lugar para expiar nuestra culpa. Y vamos a hablar más sobre la salvación en otra lección, es decir, el orden de la salvación y todo eso. Pero la expiación es una obra de Cristo. Pero, hermanos, sabemos que Jesús no se quedó muerto, Él está vivo. Entonces, por un momento vamos a reflexionar sobre la doctrina de la resurrección y la ascensión de Jesús. Y creo que la mayoría de los cristianos entienden la importancia de la muerte de Cristo para nuestra salvación, pero pocos entienden la importancia de la resurrección de Cristo para nuestra salvación. Y por supuesto celebramos la Pascua y la resurrección, pero ¿entendemos lo que significa realmente para nosotros? Bueno, la Biblia nos enseña que la resurrección física de Jesús de la tumba garantiza nuestra regeneración, nuestra justificación y nuestra propia resurrección de los muertos cuando Cristo regrese. Y vemos esto en los siguientes pasajes. En 1 Pedro 1, versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, nuestra nacer de nuevo es debido a la resurrección de Jesucristo. En Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25 dicen: sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, su muerte es para nuestras transgresiones, pero dice en Romanos, su resurrección es para nuestra justificación. Entonces es parte de nuestra salvación, hermanos. También en segundo Corintios capítulo 4, versículo 14 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Entonces también nuestra propia resurrección de los muertos cuando Cristo regrese depende de la resurrección de Cristo. Entonces podemos decir que nuestra esperanza cristiana depende de la resurrección de Cristo. Importa, tiene muchas implicaciones. Pablo enseñó que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces el cristianismo es falso y sin poder. Nuestra predicación es en vano. Nuestro testimonio no es veraz. No recibimos el perdón de pecados y todos los creyentes que murieron convencidos de que todo era verdad están perdidos para siempre. En resumen, los cristianos son las personas más miserables y lastimosas de la tierra. Pero está claro que Pablo y la iglesia primitiva creían que Jesús había resucitado de entre los muertos. De hecho, Jesús les mostró a los dos que iban
a camino a Emaús, que su muerte y resurrección eran una parte clave del mensaje del Antiguo Testamento. Y ya les había explicado a sus oyentes que su resurrección validaría todo lo que había enseñado. En Lucas, él termina su evangelio con la ascensión de Cristo, del Cristo resucitado, y él retoma ahí el mismo al empezar su libro posterior, es decir, Hechos, con un relato de la ascensión de Cristo al Padre. Entonces yo diría, si algunos cristianos no entienden completamente el significado de la resurrección para los cristianos, menos entenderán el significado de la ascensión. Pero la ascensión de Cristo anticipa nuestra ascensión cuando Él regrese. Esto es lo que enseña Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, como su resurrección anticipa nuestra resurrección, también su ascensión al Padre anticipa nuestra ascensión a estar con Dios, con el Señor para siempre. También la Biblia enseña que Cristo ha ido a prepararnos un hogar y nos recibirá un día cuando moramos o cuando Él vuelva. Quizás lo más importante es, ahora en el cielo, Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por los suyos, mientras Él gobierna y reina en las alturas. Dice eso en Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces acá hay una pregunta importante. ¿Qué significa que Cristo intercede por nosotros? Ahora está haciendo eso. Bueno, significa que Él está intercediendo por nosotros ante el Padre, que nuestra salvación está segura, que cada vez que vienen acusaciones en contra nosotros, Él está allí para decir, no, este es mío, es hijo mío. Su intercesión nos da un acceso audaz al trono de la gracia y una garantía de que nuestras oraciones serán escuchadas. Esto es lo que significa que Jesús intercede para nosotros, nos da consuelo, nos da esperanza. La ascensión de Cristo significa que Él está sentado a la diestra de Dios y Él está reinando ahora. Y Él está abogando por nosotros, intercediendo por nosotros, su pueblo. Bueno, para hablar y para terminar, esta lección sobre las obras de Cristo, quiero hablar brevemente de lo que se llama a veces las tres funciones de Cristo. Las tres funciones de Cristo. Como profeta, sacerdote y rey. En el Antiguo Testamento sabemos que hubo profetas. ¿Y qué hacen los profetas? Los profetas recibieron la palabra del Señor y hablaron la palabra del Señor al pueblo, ¿no? A la gente. También sabemos que había en el Antiguo Testamento sacerdotes. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Ellos servían como intermediarios
entre el pueblo de Dios y Dios mismo, ¿no? Intermediarios. Y finalmente en el Antiguo Testamento hubo reyes. Y ellos dirigieron y gobernaron el pueblo de Dios como regente de Dios. El punto es que en Jesucristo tenemos a uno que cumple estas tres funciones. Él es profeta, sacerdote y rey. Jesucristo cumple las tres funciones de profeta, sacerdote y rey para el pueblo de Dios. Como profeta, él comunica la palabra de Dios a la iglesia. Como sacerdote, representa el pueblo de Dios ante Dios. Él intercede por el pueblo y hace el sacrificio necesario para purificarlo. Y como rey, él fomenta el orden, él gobierna, él dirige, él reina. Entonces Cristo cumplió a la perfección cada una de estas funciones como profeta, sacerdote y rey.